Bienvenidos a Arquitectura del Ser, un espacio donde el diseño se convierte en introspección y cada episodio es una puerta hacia ti mismo, porque así como diseñamos casas, también podemos rediseñar nuestra forma de habitarnos. Hace un tiempo, mientras caminaba por una ciudad antigua, me detuve frente a una casa que parecía abandonada. Era una de esas construcciones que, aunque descuidadas, tenían alma. Algo aquello que te atrae, pero sin saber básicamente por qué. Si bien las paredes estaban agrietadas y las ventanas estaban rotas, había algo que aún resistía el paso del tiempo, y era que sus cimientos estaban completamente firmes. Y en ese momento me hice una pregunta que se convirtió en este episodio. ¿Qué me ha estado sosteniendo a mí, incluso cuando todo parecía tambalearse? Cuando mi fachada parecía completamente descuidada, ¿qué era aquello que me hizo mantenerme en pie? En arquitectura, los cimientos son la base oculta pero fundamental de toda construcción. Son los que permiten que un edificio resista el peso del tiempo, del uso y, claro, de los temblores. Aquí, en este podcast, usamos ese mismo lenguaje simbólico para hablar del ser. Los cimientos del alma serían estas creencias, emociones y experiencias que nos sostienen, muchas veces sin darnos cuenta. Sin embargo, si construimos sobre miedo, sobre exigencia o sobre abandono, tarde o temprano la estructura interna se resiente y podría colapsar. Pero si revisamos, reforzamos y diseñamos conscientemente desde la raíz, entonces podemos crear una vida mucho más sólida, auténtica y en paz. En Arquitectura del Ser, diseñamos desde adentro, porque el verdadero hogar empieza en uno mismo. Cuando miramos hacia adentro, a veces creemos que lo que nos sostiene es la fortaleza o la independencia, pero cuando escarbamos un poco más profundo, descubrimos que muchas veces esa fortaleza fue en realidad una armadura y que la independencia fue una forma elegante de no tener que depender de nadie para no volver a sentirnos heridos. Y está bien, no se trata de juzgar nuestros cimientos, sino de reconocerlos con honestidad y con ternura. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo pensé que mi cimiento era la responsabilidad, que ser funcional, útil y cumplidor era aquello que me respaldaba. Pero con los años entendí que en realidad estaba construyendo sobre el miedo a decepcionar, a no estar a la altura, a que si no hacía todo perfecto, alguien se fuera de mi lado o simplemente se decepcionase de mí. Y como arquitecto, sé que ningún edificio se sostiene de apariencia. Si bien puede tener la fachada más hermosa, pero si la base es débil, con cualquier temblor emocional se podría venir abajo. Hoy te invito a observar tu propio cimiento interior. Antes de levantar nuevas metas o construir nuevas etapas de tu vida, tómate un momento para revisar sobre qué estás edificando, qué te ha sostenido hasta hoy. ¿Es el miedo al fracaso? ¿Quizá la necesidad de aprobación? ¿Es el amor profundo de alguien? ¿O simplemente es tu propia voluntad de no repetir una historia? Sabes, no es necesario demolerlo todo. A veces simplemente es necesario observar y a partir de ahí redibujar, empezar a rediseñar con amor, con sinceridad y sobre todo de forma consciente. Te propongo algo. Hagamos un pequeño ejercicio bastante rápido en el que podrías escribir 3 cosas que crees que han sostenido tu vida emocional, sin filtro, pero tampoco sin juzgar. Y luego míralas y pregúntate, ¿quieres seguir construyendo sobre eso? ¿Puedes transformar estas cimentaciones en algo más consciente? Este simple acto ya es arquitectura del ser. A veces, cuando hablamos de cimientos emocionales, creemos que solo hablamos de lo evidente, de la infancia, de las heridas o de los valores. Pero en realidad los cimientos pueden ser mucho más sutiles y variados.
Por ejemplo, aquí te presento 7 tipos de cimientos internos que creo que muchas personas construyen sin darse cuenta. Algunos fortalecen, otros limitan, pero todos merecen ser observados. El primer cimiento emocional puede ser, o pudo haber sido, el miedo, porque muchas estructuras internas pueden estar construidas sobre el miedo al abandono, al fracaso, al rechazo o al juicio. Y estos miedos pueden volvernos, si bien altamente eficientes, también emocionalmente frágiles. Por ejemplo, imagina una casa construida sobre la arena. Puede parecer firme, pero sabemos que no lo es. Un segundo cimiento puede haber sido la necesidad de aprobación, cuando nuestras decisiones giraban en torno a agradar o a ser aceptados. Estaríamos cimentando nuestra vida en la mirada del otro, y esto pudo habernos alejado mucho de nuestra autenticidad. Imagina como síntoma las decisiones que encajan pero que no nos representan, aquello que haces simplemente por validación externa, pero que te aleja de ser aquello que realmente eres en esencia. Un tercer cimiento pudo haber sido el trauma o la herida, donde a veces una experiencia difícil, no sanada, se convierte en la base desde la cual nos defendemos, reaccionamos o evitamos. Aquí el dolor se convierte en un plano estructural, sin que lo notemos. Por ejemplo, alguien que siempre necesita tener el control porque en su niñez vivió con mucho caos y tener el control hoy en día le permite tener seguridad. El cuarto cimiento, el más importante quizá, pudo haber sido el amor recibido o la ausencia de este, ya que el amor genuino puede ser el cimiento más fuerte, pero también su ausencia puede marcarnos profundamente. A veces aprendimos que valemos solo cuando rendimos, cuando damos o cuando no incomodamos. Por ejemplo, este síntoma sería confundir amor con sacrificio constante. Incluso la ausencia de amor en la infancia o en los primeros años de vida puede volverte una persona dependiente, y a partir de ahí todas tus relaciones tendrán como base emocional siempre la dependencia emocional hacia el otro. Otro cimiento emocional pudo haber sido la narrativa familiar. Y aquí surgieron frases que escuchábamos de niños, como por ejemplo, aquí todos somos fuertes. O quizá, los hombres no lloran. O también hay que sacrificarse para merecerlo todo en esta vida. Todo ello, si no se cuestiona, se hereda y se arraiga profundamente, y se va hacia el fondo de lo que en adelante será nuestra estructura. De ese modo, por ejemplo, si siendo varones nos dijeron que los hombres no lloran, no se nos da la capacidad de poder sentir, de poder expresar o siquiera demostrar un síntoma de sensibilidad. Pero nunca se nos dice que llorar es parte de el alma humana, que llorar es un medio de canalización para el dolor. Podemos crecer pensando que llorar es una forma de mostrar vulnerabilidad o que simplemente te aleja de tu hombría, y sabemos perfectamente que eso no tiene nada que ver. Sin embargo, hay que cuestionar qué fue lo que escuchamos de niños para saber si hoy en día es algo que aún queremos conservar en aquellos cimientos emocionales que formarán nuestra vida. Otro cimiento emocional podría ser el deseo de sobrevivir, ya que a veces la vida nos empuja a crecer rápido, a ser adulto antes de tiempo. En este caso, nuestros cimientos podrían ser una mezcla de autosuficiencia, desconfianza y cansancio. Por ejemplo, personas que no pueden parar por miedo a que todo colapse si bajan la guardia. Y como último cimiento también podríamos reconocer la voluntad profunda de sanar o de cambiar, porque también hay cimientos positivos y conscientes. A veces la elección de sanar, de romper cadenas, de hacer algo distinto o incluso de mirar hacia adentro, aunque duela, aunque cueste, puede ser el inicio del verdadero diseño interior. Quizá después de haber escuchado algo sobre cómo podrían estar condicionados nuestros cimientos o debido a qué están condicionados, podrías preguntarte qué te ha impulsado a ser quien eres hoy en día y sobre todo y más importante, qué ya no quieres que te siga sosteniendo.
porque recuerda que todo cimiento puede ser examinado, reforzado o incluso reemplazado. Y ese es el trabajo del arquitecto del ser, rediseñar desde lo invisible para habitar con tu verdad. Gracias por acompañarme una vez más en este camino. Espero que el tema del día de hoy haya sido completamente de tu agrado y más allá de eso, que también haya podido despertar en ti aquel deseo de cuestionamiento que muchas veces nos lleva hacia la conciencia y hacia el orden. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que podría necesitarlo. Y recuerda que puedes comentar diciéndome qué descubriste hoy sobre tus propios cimientos. Esto fue Arquitectura del Ser. Nos escuchamos pronto y recuerda, lo profundo siempre sostiene lo verdadero.